Bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Te pedimos, Padre, que bendigas todo lo que vayamos a hacer este día, comida, actividades por Jesucristo. Aleluya. Amén. Bueno, ahora sí, el tema pues es la gratitud a Dios demostrada. Y pues obviamente el impacto de este pasaje, cuando decimos el impacto, que es de lo que más se está hablando, es del perdón de Dios. Porque creo que todo ser humano en este mundo necesita definitivamente el perdón de Dios. Es urgente. Y la persona que no tiene el perdón de Dios, hasta nosotros decimos una expresión, no tiene perdón de Dios, ¿va? Entonces, si no tiene perdón de Dios, entonces prácticamente está perdida. Aunque todo el mundo lo acepte, aunque todo el mundo piense que es una persona muy óptima, muy creativa o muy energética o lo que queramos decir bien de las personas, porque hay personas que sí tienen bastante proyección y la gente los recibe, pero si Dios no lo recibe, ahí está perdido. Y entonces aquí precisamente vamos a hablar de recibir. Precisamente este pasaje nos habla de tres personajes. Uno es Simón el fariseo. Ustedes saben que los fariseos era una religión en Israel, que por cierto ya desapareció, pero era una religión que controlaba el aspecto religioso, social y político de la nación judía. La mayoría de ellos eran miembros del Sanedrín. El Sanedrín eran los que dirigían prácticamente a la nación. Y este Simón se entiende que recibió a Jesucristo en su casa, pero no lo recibió con la intención de conocer a Jesucristo, sino que lo recibió con mala intención. Porque hay gente que lo puede invitar a uno hasta comer y todo con mala intención. Y aquí al Señor le está pasando eso, aunque el Señor ya sabía. Una persona prepotente, sábelo todo, que porque tenía conocimiento de muchas cosas, pensaba que él sabía demasiado y hasta se atrevía a juzgar nada más y nada menos a Jesucristo, que es Dios, y a una mujer que aparece también ahí, además del Señor Jesucristo, que se llama pecadora, aunque no dice qué tipo de pecado escandaloso ella hacía, porque cuando la Biblia habla de una mujer pecadora, se está refiriendo a un pecado escandaloso. Algunos creen que era prostitución, pero no hay nada claro en eso. Algunos creen que era María Magdalena, pero no hay claro nada en eso. Algunos creen que era María la hermana de Lázaro, pero tampoco, o sea que no dice nombre, pero sea quien sea, esta persona sí existía. Y lo que pasa que en Israel, cuando había una fiesta o una reunión, cualquier persona podía entrar a la casa, no tenía que ser invitada. Y esta mujer entra a la casa y ve que está el Señor Jesucristo ahí. Y es lo primero que vamos a ver. ¿Cuál es la reacción y la actitud de esta mujer? Que obviamente habla de una actitud y un agradecimiento demostrado. Versículo 36, el capítulo 7 de Lucas. Saludamos a todas las personas que nos sintonizan y que nos ven, y que Dios les bendiga y podemos beneficiarnos y ser bendecidos a través de su palabra en Lucas 7, 36 al 50. El tema es la gratitud a Dios demostrada. Y aquí entonces la palabra de Dios nos dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Dense en cuenta ustedes que hasta lo rogó. O sea, casi le suplicó que por favor fuera a comer con él. Y con hipocresía. Así es que cuidado, porque no todo lo que brilla es oro. Hay gente que quiere que estemos cerca de ellos, pero para envidiarnos, para soltar todo su odio, su hipocresía. Y lamentablemente de eso está lleno el mundo. Y entonces, este hombre obviamente en ese tiempo, los fariseos todavía aceptaban a Jesús en una forma aparente, pero lo aceptaban porque todavía no había llegado al fin de su ministerio. Y al fin del ministerio ellos mismos fueron los que promovieron que lo mataran, porque les estaba quitando lo económico que ellos hacían de la religión, porque ellos manipulaban la religión. Ya dijimos, no solo la religión, sino la política y lo social del pueblo.
Y dice la palabra de Dios aquí, uno de los fariseos rogó a Jesús, sigo en el 36, que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. El Señor Jesús, interesante, porque el Señor Jesús, como Dios sabía cuál era la intención de este hombre, que era mala, pero el Señor, a pesar de eso, entró. Porque el Señor, con todo y que él sabía la hipocresía de esta persona, que era un religioso, pero desde ahí ya nos está diciendo que cuidado, porque no hay que confundir salvación con religión. Hay gente que religiosamente es lo peor que hay. Y entonces tenemos que tener cuidado. Y entonces aquí la palabra de Dios dice que el Señor Jesús ya sabía qué clase de gente era esta persona, que era una víbora. Pero sin embargo el Señor entró con él. Y entendiendo el amor de Dios, se sabe que le estaba dando hasta chance para que verdaderamente se arrepintiera. Como lo hizo con Judas. Ustedes saben que a Judas le dio chance hasta el último momento. Y él sabía que Judas era diabólico. Pero le dio chance para que se arrepintiera, pero no quiso arrepentirse. Y este hombre igual lo va a demostrar. Pero ya el versículo 37 dice, ya el otro personaje que es la mujer. Dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, y por eso les digo, cuando la Biblia dice que era pecadora, se está refiriendo a una persona que era de un pecado notario o notorio. ¿Por qué? Porque pecadores somos todos, ¿va? Pero hay gente que sí se marca más su pecado. Por ejemplo, una persona que se emborracha y llega siempre gritando a su casa desde afuera y todo, la gente se da cuenta. O alguna persona que no sabe que es ladrón, ¿va? Uno dice, ese es ladrón, ¿va? Porque agarran fama. Como dicen, hazte fama y échate a dormir. Y entonces la gente se da cuenta. A una persona que es hipócrita o chismosa o envidiosa, la gente dice, cuidado con eso, ¿va? Y a esas personas se les llamaba pecadores, aunque todos somos pecadores. Entonces se cree que esta mujer era una prostituta, pero no hay nada confirmado ahí. Entonces la palabra de Dios dice aquí, entonces una mujer de la ciudad, estoy en el 37, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y es interesante porque esta mujer no solo fue a ver a Jesús, sino que le trajo algo. Y le trajo un perfume porque según el original en el griego es un perfume que se llama murón, que es un perfume volátil, o sea, no es como aceite, que uno lo deja y ahí se queda el perfume y el olor se puede quedar por la... Era un perfume que es como el alcohol, que lo echa y se evapora. ¿Ah? Pero era un perfume que lo dio con todo su corazón porque estaba agradecida a Cristo. Se sobreentiende que esta mujer ya había conocido al Señor, ¿va? Porque si no, no le traería nada. Ella ya sabía quién era Él. Y ella entra a esta casa que no era de ella y va a ver al Señor Jesucristo. Y es interesante porque las mesas que ellos usaban eran unas mesas que se llamaban triclinios, que no eran como las mesas que nosotros usamos. Las mesas de ellos al estilo oriental, ellos ponían casi acostados los codos ahí y era diferente el estilo. Pero aún así ella llegó y se acercó a él directamente para demostrar con hechos su gratitud. Porque una cosa es decir, gracias le doy a Dios, y otra cosa es demostrarlo. Hay mucha gente que ahorita que estamos con ese problema de la pandemia, dicen, no quiero decir que todos, porque hay excepciones, que gracias a Dios yo no tuve problemas con eso y todo, pero a la hora de la hora no dan gracias por nada, porque lo demuestran contrariamente, con su actitud, o sea, su comportamiento, con que no quieren ni siquiera saber nada de la palabra de Dios. No necesariamente venir a una iglesia, aunque la Biblia dice que hay que estar en una iglesia definitivamente, porque es un mandato de Dios, no es si quiere uno o no quiere, Dios manda que estemos congregados. No tiene que ser en esta iglesia, porque sea en una iglesia de Dios. Y entonces no se demuestra. Y lo que Dios quiere es que nosotros lo demostremos. Y los más beneficiados, ¿quiénes van a ser? Nosotros, porque Dios no necesita de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de Él. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, en el 38, y estando detrás de Él a sus pies, por eso les hablaba de la forma que estaba ella llegando a los pies de Él, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies.
Ahora es interesante porque en el Salmo 2 dice, besad al Hijo. Y la palabra que está ahí en el original en hebreo quiere decir que hay que besarle los pies al Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es Dios. O sea que hay que hacerlo con devoción. Devoción quiere decir con entrega, con dependencia de Él y con todo el corazón. Y entonces la palabra de Dios aquí dice, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Algo que me llama la atención es que lo que ella dio era pertenencia de su mismo ser, porque las lágrimas salían de su emoción, de su actitud conmovida ante Cristo que estaba ahí presente. Se presentó, llegó y lo demostró con hechos. Dice la palabra de Dios, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Para la mujer, no solo en los tiempos de antes, sino que actualmente y siempre, el cabello es algo importante. Y entonces ella estaba usando lo mejor de ella para agradar a Dios. Y esa es una gran enseñanza para nosotros. Porque nosotros a veces lo que sobre lo damos, si es que lo damos. Y a veces hasta todavía lo cobramos. ¿Ustedes creen que sea correcto? Si Dios nos da todo. Si uno vive es porque uno está presente aquí porque Dios quiere. Uno de los dos grupos que se fueron al espacio hace poco, ¿se recuerdan que se fue la Amazon y viajaron a un lugar muy alto y todo, que llevó a algunos pasajeros con él y otro, millonario los dos? Uno de ellos hace poco, hace como unas 3 semanas, andaba en una su avioneta, ya no arriba en las alturas, sino que aquí abajo, y se fue a estrellar y se mató. 49 años de edad. Y entonces, hermanos, cuidado, porque nosotros a veces estamos contemplando las bendiciones y no contemplamos al bendito. Y las bendiciones sí Dios nos las da, pero no para que las enterremos aquí y hagamos raíces con ellas, sino que para que adoremos al que nos las da. Ese es el concepto ahí. Hay que demostrar con hechos, porque por cualquier excusa dejamos de buscar a Dios. Pero que no vaya a ser una cosa que es a favor de nosotros, o a favor económico, o a favor social, o hasta cierto punto de ir a pasear o algo, porque la iglesia la hacemos a un lado. Es que ahorita hay mucho contagio, dice, pero no hay contagio allá donde va. Y entonces, hermanos, y no estamos diciendo que uno no se pueda divertir, y no estamos diciendo que uno no pueda tener actividades laborales o de cualquier tipo, pero primero está ¿quién? Dios. Y eso hay que demostrarlo. Y eso no me lo tienen que demostrar a mí porque, sinceramente, hermanos, a mí no me importa. A mí lo único que me importa es demostrárselo yo a Dios. ¿Va? Usted no me tiene que demostrar nada a mí, ni a nadie. Al único que se lo tiene que demostrar es a quién, a Dios. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, en el versículo 39, ya la reacción de este fariseo, fíjense, la mentalidad tan baja, tan hipócrita de este hombre, que había invitado a su casa al Señor. 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y está diciendo, este sujeto, lo está viendo así, lo está viendo con desprecio al Señor. Y él no lo está hablando, sino que lo está pensando. Pero no sabe que el Señor es Dios y que Él conoce todos los pensamientos. Y ahí Él le va a contestar con sus mismos pensamientos. Porque ni el mismo diablo sabe lo que pensamos, con todo y su poder. El único que sabe lo que pensamos es ¿quién? Dios. Y entonces aquí dice que cuando Él dijo eso, Jesucristo inmediatamente le responde. Versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Qué hipocresía.
Porque maestro es la palabra rabí o raboní, que quiere decir excelente, hombre de doctrina, de enseñanza, o sea que lo estaba halagando con un disfraz de hipocresía, con un manto religioso de hipocresía, como muchos hacen, como muchos viven. Y hermanos, vivir así, el que se está engañando es uno mismo. A Dios nadie lo puede engañar. Y entonces la palabra de Dios en el versículo 41, el Señor ya viene y le da una historia. Y le dice, un acreedor tenía dos deudores. El acreedor es Dios. Y los dos deudores son Simón y la mujer. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. ¿Qué eran 500 denarios? 500 denarios es lo que se ganaba en 2 años. Era bastante dinero. Y 50 era lo que se ganaba en 2 meses. Entonces, uno debía mucho y el otro debía poco, aparentemente. Entonces el Señor Jesús le dice, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Y qué está enseñando ahí? Que el perdón de Dios es tan infinito que alcanza a cualquier persona, siempre y cuando lo quiera aceptar. Acuérdense de los 2 ladrones que murieron con él. No estaban ahí por robar gallinas, eran criminales. Y a él lo pusieron en medio para decir que él era el jefe de la banda de ellos. Y uno de ellos le dijo, si eres el Hijo de Dios, bájame. Porque él quería seguir viviendo como ladrón, quería seguir siendo pícaro. Porque hay gente que le gusta seguir viviendo para seguir pecando. Hay gente que si no estuviera metida ahorita, ya en las últimas, ahí andarían haciendo, y a veces salen de ahí y dicen gracias a Dios, pero siguen haciendo lo mismo, peor. ¿De qué sirve entonces? Porque tarde o temprano otra vez los va a volver a agarrar la curva del destino. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, en este relato tan precioso que el Señor da, poniendo a estos 2 personajes ahí y no teniendo ellos con qué pagar. Porque ninguno de nosotros podemos pagar la deuda del pecado, porque la deuda del pecado es imperdonable. Y alguien dirá, bueno, sí, cuando uno es pecador, sí, hermano, pero yo soy bien buena gente. Y ustedes saben que la Biblia dice que no hay ni siquiera uno bueno, dice. Que todos se desviaron, dice, a unas se hicieron inútiles, dice así, y Dios lo está diciendo. Y en el original eso quiere decir que todos estamos podridos, porque venimos de un mismo tronco podrido que es Adán. ¿Y cuál fue el pecado de Adán y Eva? Solo comerse un qué. Un fruto. Pero ese pecado nos dejó dañados aquí. A todos. De por vida. Generación tras generación. Por eso hay muerte, por eso hay pestes, por eso hay virus, por eso hay... Todo lo malo que hay en este mundo es por el pecado de Adán y Eva. Y entonces aquí dice que el Señor alcanza para perdonar al que se acerque a Él. Respondiendo, el 42 dice, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Entonces el Señor le pregunta, lo confronta y dice, ¿quién de los dos le tiene que amar, demostrar el amor a Dios o al acreedor, que es Dios? El que le pagó menos o el que le pagó más, o el que le debía menos o el que le debía más. Y dice el 43, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo rectamente a su juzgado. O sea, el Señor le dijo, tenés buen criterio, sos perspicaz. Perspicaz quiere decir que es una persona que capta las cosas. No para juzgar, porque no estamos para juzgar. Porque en el momento que nosotros empezamos a juzgar, nos creemos Dios. El único que tiene derecho a juzgar, ¿quién es? Dios. Y tampoco tenemos que juzgar por una o hasta por 1000 actitudes, porque todos fallamos. Y creemos, no, ellos sí, porque mucha gente que dice que los demás son malos, ellos dicen, yo no soy así, yo no hago eso. ¿Qué? Entonces nos creemos autosuficientes.
Y eso no quiere decir que no discernamos, lo hemos hablado. Discernamos quiere decir que tenemos que diferenciar lo bueno de lo malo, pero eso es discernir. Pero el único que juzga debe ser Dios. Juzgar es una línea muy pequeñita, pero se tiene que marcar lo que es la diferencia de juzgar y de discernir. Juzgar es ya decir, esa persona merece lo peor, y que aquí, que allá, y que yo no, porque yo sí soy bueno. Y entonces el Señor le dice, muy bien, has entendido bien lo que yo te estoy diciendo, le está diciendo el Señor al falso. Y entonces la palabra de Dios en el 44 dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Sigue hablando el Señor Jesucristo. Y le está señalando a la mujer que está ahí. Ahora ya les va directamente a ellos con la historia. ¿Ves esta mujer? Dice, entré en tu casa y no me diste agua. Porque la costumbre de los judíos era que cuando uno entraba a una casa, inmediatamente le daban agua. Como cuando nosotros los latinos decimos un cafecito, un chocolatito o cualquier cosa. O ahora que hay frío, un atolito. Pero entonces el Señor aquí le dice, a mí no me ofreciste agua. ¿Y esta mujer qué hizo? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Ella ha dado lo mejor que ella tenía para mí. Porque el agua que me dio no era agua H2O, como decimos nosotros, no era agua potable, sino que era agua que venía de su mismo corazón sobre todo, pero también de su mismo ser fisiológico. O sea, era de su físico. Y entonces la palabra de Dios aquí nos dice claramente que él le está haciendo la descripción. Y volvemos a mencionar. Y dice que los pies los enjugó con sus cabellos. Que la mujer se cuida mucho el cabello, pero ella sabía que él era Dios. Ella estaba adorando a Cristo como el Mesías. Sin embargo, él estaba pensando mal. Tú estás dejando que esa pecadora te toque. Hasta pensando mal de Jesús. Porque para mal pensados abundan. Y entonces el Señor Jesús nos está confrontando con la verdad. Y la palabra de Dios dice aquí, en el versículo 45. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Porque la costumbre era también que los judíos daban un beso. Y dice que esta mujer no lo besó en la mejilla, sino que le besó los pies, como dice el Salmo 2. Besad al Hijo. Pero ese besar al Hijo es besar los pies, o sea que hay que adorar a Cristo, porque Cristo es Dios, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, en el versículo 46, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Porque tenía la costumbre de poner aceite de oliva en la cabeza, como símbolo de bendición. No es que el aceite de oliva tenía algún poder, sino que era como símbolo. Y dice que ella lo que hizo fue que puso un perfume en sus pies. Entonces la palabra de Dios nos dice aquí, en el versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Entonces aquí lo que está diciendo es, esta mujer, como ya me conoce a mí, cualquier pecado que ella cometa, porque cuando uno ya es creyente, sigue siendo pecador, pero un pecador ya perdonado. Porque a la iglesia no venimos los más santos, sino que venimos los más pecadores. Esa es la gran diferencia, que la gente no cree que nosotros venimos aquí porque venimos a buscar el perdón ¿de quién? De Dios. Ahora, los que no reconocen su pecado, ellos siempre se creen que son buena gente, o al menos eso quieren aparentar. Y no estamos hablando en términos de accionar, sino de pensar y de razonar. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? El que reconoce realmente que Dios perdona, vive agradecido con Él siempre, ante cualquier situación.
Y no es cuestión de tener o no tener. Y no es cuestión de saber o no saber. Lo único que tenemos que entender es que si Dios nos perdona, nosotros estamos bien con Él, aunque no estemos bien con los demás. La palabra de Dios nos enseña en el Salmo 103 que el salmista dice ahí que Él perdona todas mis iniquidades, dice, todas. Cualquier pecado que nosotros cometamos pensado o actuado, Dios lo perdona. Obviamente, si nosotros buscamos a Dios, cada vez vamos a ser mejores, pero eso no significa que vamos a dejar de ser pecadores, seguimos siendo pecadores. ¿Va? Y no por eso tampoco que tener que pretender sentirnos mejor que los demás, todo lo contrario, tener compasión por los demás. Ahora, hay que tener mucho cuidado, porque también uno no significa que tener compasión por los demás, uno venga y le abra las puertas de par en par para que le quite hasta lo que no tiene. Dios demanda que uno sea sabio. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, en el versículo 48, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí el Señor le está diciendo, como tú eres una persona que me buscas, yo te perdono siempre. Obviamente la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso dice 1 Juan capítulo 1. Versículo 49. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Habían otros ahí que no habían aparecido en la foto, pero ahí estaban. Ahí estaban, y estaban ahí solo para hacer criticones, chismosos y juzgones. Y hermanos, ojalá que nosotros no seamos unos de esos. Porque, insisto, sí es bueno diferenciar, y es bueno hasta decirle a nuestros hijos, no te juntes con esa persona porque anda mal. Eso no es malo, pero es una cosa, es esa, y la otra es juzgar a los demás. Al final de la historia dice, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Por la fe que tú tienes, demuestras tu gratitud, y por la gratitud que tú demuestras, yo sigo en sintonía, en armonía contigo. Porque Dios no ama al pecado, Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Pero cuando el pecador no se arrepiente, no es amigo de Dios, es enemigo de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que entender que día a día tenemos que confesarle nuestros pecados. Aunque pensemos que no hemos pecado, tenemos que decirle, Señor, hay pecados que yo no sé si los hice o no los hice, pero perdóname porque yo soy pecador. Por eso David dice, el que quita todos mis errores y aún los que me son ocultos. Porque hay pecados que uno ni cuenta se da que está cometiendo. Entonces hay que pedirle a Dios con inteligencia, perdóname. Confesar quiere decir decirle al Señor, yo agarré esto y no era mío, perdóname por eso. Pero también decirle, Señor, y si alguna cosa yo la hice y no me di cuenta, lo hice consciente o inconsciente, perdóname también. Entonces vamos a mantener una buena comunión con Dios. Quiere decir que Él va a estar satisfecho con nosotros, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, reinará en nuestros corazones. Que Dios nos ayude para que la gratitud que tengamos a Él sea demostrada. Porque hechos son amores, no buenas razones. De nada sirve decir, no, si Dios es maravilloso, ¿cómo lo demuestra? Cuando anda hablando barbaridades, mintiendo, chismoseando, criticando, cuando se cree la gran cosa, ¿cómo lo demuestra? Insisto, no me lo tiene que demostrar a mí, demuéstreselo a Dios. Y la única manera que se lo podemos demostrar a Dios es pidiéndole perdón, porque ahí está el impacto del perdón. Y Él es el que perdona todos nuestros pecados. Por eso la persona que no se ha acercado a Cristo, así como esa mujer se acercó, hay que venir a Él y decirle, Señor, yo quiero que entres a mi vida, tú Jesucristo, y que me perdones por todos mis pecados. Él entra y jamás vuelve a salir. Que Dios nos ayude y que nos bendiga en este tiempo de gratitud. Estamos terminando prácticamente, como hemos dicho, un servicio inteligente antes de las 2:30, que no
los dejaban reunirse para adorar a Dios. Eran cristianos los que venían en el Mayflower, en el barco ese, en el barco que se llamaba Flor de Mayo, y ahí en el río Hudson, ahí donde yo estuve, donde está la Estatua de la Libertad, que mis hermanos que han vivido en New York pues lo conocen más, porque ahí está entre New Jersey y New York, ahí en el río Hudson, ahí se enfermaron, se pusieron graves, y los nativos los rescataron, y ellos fueron sanados, gracias a Dios, y fue el primer día de gracias a Dios. Pavo salvaje y cranberry. No sé qué más cosas, pero yo sé que eso sí hubo. Así es que no es malo hacerlo, si a usted no le gusta el pavo, no tiene por qué comérselo. Yo crecí en una comunidad maya nativa, que ahí el pavo era comida especial, ¿va? Y espacial, porque lo ponían un poquito más grande, ¿va? Pero la cosa es de que a mí siempre me ha gustado, pero tampoco es mi comida preferida, pero sí me gusta. Que Dios nos bendiga, nos ayude, y vamos a orar para terminar. Oremos. Señor amado, gracias por la bendición que nos das de celebrar este día de gracias a Dios, que ojalá que pueda esto también ser promovido en los países nuestros y aún en los países que no son de nuestra área latinoamericana, para que todo el mundo dé de corazón gracias a ti, Señor, no solo hoy, sino que siempre. Gracias por el amor demostrado, que tú nos lo manifiestas en la palabra como un espejo para nosotros. Bendice la comida y todo lo que hagamos en el nombre de Jesucristo.